Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Mañana se cumplen 49 años de la muerte de la Reina del Misterio, de Agatha Christie. Sin duda es una vida llena de enigmas que hoy deseamos trasladarles. Desde la desaparición durante 11 días, donde nadie supo nada, apareció un coche suyo abandonado en un lago y luego ella fue encontrada con un seudónimo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué ocurrió esos 11 días? Dicen que incluso delirios, momentos de pérdida de memoria, es una de las grandes incógnitas. Tenemos una persona con grandes conocimientos en farmacología y en venenos. Eso le pudo ayudar posiblemente a escribir diferentes novelas. Un amante de la arqueología que participó en Irak y en Siria. Pero también encontramos cuentos y relatos perdidos. Incluso en 2013 se encuentra uno de los más conocidos a día de hoy. ¿Todavía quedan por descubrir? ¿De dónde salen sus ideas? Siempre iba ataviada con un cuaderno bajo el brazo, pero aseguran que llegaba a utilizar teorías y técnicas desconocidas para su escritura. En fin, también tuvo su relación con el mundo sobrenatural y el espiritismo. Un personaje muy misterioso que sin duda es la creadora de prácticamente las grandes novelas de enigmas. Así que esta noche nos adentramos en el desconocido mundo de Agatha Christie. Comienza Abismo aquí, en Aragón Radio. Muy buenas noches, aquí desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en este plató, que es el segundo programa que hacemos aquí en estos subsuelos maravillosos, una zona bunkerizada donde nosotros no corremos ningún tipo de peligro en caso de cualquier problema de este mundo tan poco resuelto. Pero yo les invito, como ya dije la pasada semana, que entren en el canal de YouTube Abismo Aragón Radio y puedan ver este espacio tan curioso donde la radio se puede ver. Así que hablamos esta noche de este personaje que de verdad les va a encantar, porque ¿quién no ha leído un libro suyo? O por lo menos lo ha tenido en sus manos. Al final es de los grandes bestsellers y una de sus novelas, que hablaremos de ese libro maldito, de los 10 negritos, es el de los pocos países que siguen admitiendo ese nombre, como es España, los 10 negritos. Se convierte en una de las 10 novelas más vendidas de toda la historia. Así que, Silvia Ladrero, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy hablamos de mi reina, mi diosa. Tú desde pequeña conocías este personaje. Me apasiona, y es que esto además me viene de familia. Mi abuela, la madre de mi padre, todos mis tíos, mi padre. O sea, es increíble la devoción que tenemos por esta escritora, por todos sus misterios. Y desde luego que su vida no tiene nada que envidiar a esos enigmas que había en los libros. ¿Tú crees que leer desde pequeña o todo lo que te han inculcado sobre ella pudo animarte al periodismo y la criminología? Totalmente. Sí, ¿eh? Totalmente. Ella ha sido mi inspiración máxima. Al final es la gran creadora de la historia de puzzles. Sí, de puzzles está bien, escritos, verlo así. donde todos, o mucha gente, hemos jugado a esos puzzles a intentar rellenarlos, cumplimentarlos, siempre bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Es una persona muy inteligente que creó unos juegos, unos nudos que al final, hoy en día sí que a lo mejor podemos verlos como previsibles, pero en aquel momento no había habido nada como esas historias. Así que bueno, fue pionera en un mundo maravilloso. Bueno, pues seguimos presentando. Regresa aquí Mr. Krell, Daniel Higueras. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, Silvia, chicos, en general. Pues como decía Silvia, ¿no? Hoy estamos ante... Mira, hace poco en nuestro programa hermano, ¿no? Hicimos un monográfico casi de Conan Doyle, que era el padre de la novela de misterio, y hoy pues vamos a hablar de la madre, o esa reina absoluta, una autora
que tiene en su haber muchos récords, muchas primeras veces, ¿no? Como decía, es pionera en muchos aspectos de su vida, una vida muy polifacética que hoy vamos a escudriñar un poquito para que la gente pueda entender cuando lee una novela de Agatha Christie quién era esa autora que era capaz de diseminar en esas letras todo lo que ella hacía, ¿no? Así que vamos a ello. Pues vamos a desentrañar todo ello y seguimos con nuestra mesa, con nuestro decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Miskatonic, Jaime Arenas. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Pues bueno, para hablar de una mujer muy interesante, una prolífica escritora, para mí de las mejores, si no la mejor del siglo XX, ¿qué decir de toda su obra, de todas sus novelas? No sé si policíacas, pero desde luego sí detectivescas, de esos personajes como Hércules Poirot o Mr. Purple, que nos ha quedado para la posteridad. Y yo creo que además tuvo una vida bastante interesante. No fue la típica británica que se quedó en su casa tomando el té a las 5 con sus amigas, y veremos que incluso corrió sus propias aventuras que luego pues, pudo reflejar en toda su obra. Una vez que la lees tú, como Jaime Arenas, ¿te cambia tu visión hacia el mundo británico? Bueno, la verdad es que en casa teníamos la colección de ediciones Orbis, que era la colección completa de obras de Agatha Christie. Seguro que muchos de los que nos están escuchando la recuerdan porque era una edición verde en tapas duras con los lomos, con las letras y una serigrafía de la silueta de Agatha Christie en dorado. Y la verdad es que fueron de los primeros libros que yo de pequeño empecé a leer porque lo cierto es que me encantaban. ¿Influyó en mí la obra de Agatha Christie? Pues seguramente sí, porque son libros que te hacen pensar, porque cuando esta mujer escribía tenía una cosa que no todos los autores de novelas detectivescas o policíacas hacen, y es que antes de que el protagonista, pues por ejemplo Hércules Poirot, diera con la solución del misterio, del asesinato o del secuestro, ella ya había dado todas y cada una de las pistas para que el lector, de motu proprio, pudiera saber quién era el secuestrador, el asesino, el delincuente, ¿no? Y eso creo que es una circunstancia que hay que valorar muchísimo, porque lo que hacía Agatha Christie con sus novelas, aparte de entretener y de distraer a la gente que las leía, era sobre todo retar a sus lectores, a ver si eran capaces de, con la lectura del libro y antes de la conclusión, adivinar quién era el asesino o el malo. Claro, aquí, Silvia, seguro que ha habido lectores frustrados de estas novelas. Pero Perdón. No, es que Jaime ha evadido totalmente la pregunta que le has hecho. Bueno, ya, pero como suele hacerlo de esa forma, pero como ha Yo le voy a dar un dato más. de pronto ha enaltecido al Imperio Británico y digo, ostras. No sé si enaltecerlo, pero yo le voy a dar un dato. ¿Qué ha ocurrido aquí? Digo, de pronto… No sé si contestará tu pregunta, pero fíjate tú, yo suelto esto y ya me callo un rato, y va Silvia, que nos va a hablar mucho más interesante de lo que voy a decir yo. Por ejemplo, sabéis que la inspiración, aunque no se diga o se diga muy de soslayo, la inspiración tanto de Agatha Christie para crear ese tándem, ¿no?, de Hastings, Poirot y de Sherlock y Watson, por ejemplo, fue de Cervantes y fue Don Quijote y Sancho Panza. Eso no lo sabe mucha gente, está reconocido, pero no lo sabe mucha gente. No, yo no lo sabía. Así que, Jaime, sí, nos volvieron a robar. Sí, a ver, yo tampoco quería hacer mucha sangre. Obviamente, esta mujer viene de un país de piratas y, oye, pues supo encontrar el camino recto. Ahora sí que ha contestado tu pregunta. El camino recto, el camino del bien, y hacer una obra literaria magnífica, universal y yo creo que atemporal, ¿no? Pero sí, la verdad es que le debió costar mucho porque del entorno en el que venía, pues bueno, tuvo que ser complicado. Pero también hay que decir que, claro, ella tenía una ventaja, y es que su padre no era británico, era estadounidense. Y era un corredor de bolsa que la educó en casa, con lo cual tampoco tuvo mucho contacto con el resto de Yo creo que Jaime en otra vida fue un arqueólogo y museólogo británico. Yo estoy convencido de ello. Sí. Pero es broma, queremos mucho a todos nuestros amigos británicos. Estados Unidos, luego hablaremos de cómo cambian los nombres de las novelas. Sí. O sea, bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Silvia, ¿tú crees que fue bastante frustrante en algún momento para las personas leer su novela? ¿Pero a qué te refieres? Bueno, ¿Porque pues no llegas a la conclusión? No, pues porque hay veces que te enfrentas a una dificultad con diferentes pistas que tienes que
que desvelar y tienes que llegar. Claro, lógicamente el libro te acompaña, ¿no? Tú vas con el libro, al final pero a la vez es de los libros que tú tienes que estar pensando. Todo el rato. Claro. Y eso es lo que engancha, ¿no? Por ejemplo, en 10 negritos, que comentabas antes esta novela, la verdad es que la primera vez que la leí jamás me pude imaginar el final. Pero yo creo que a su vez ha significado un modelo de narración para muchas otras historias del mundo policíaco, de investigación, ¿no? Porque si tú ves muchos capítulos de series, que yo todo lo que veo tiene que ver con crimen, policía, todo esto, pues hay muchas veces que ves reflejada esta novela de 10 negritos siempre... ¿Pero qué pasa con esta novela? Porque ahora mismo no me acuerdo, en 2018 Alemania le cambia el nombre, en 2008 lo cambia Francia, lo cambia Reino Unido, lo cambian casi todos los países menos España, es de los que mantienen los 10 negritos. Pero ojo, porque esta novela ve la luz en 1939 y en 1939 Estados Unidos decide cambiar el nombre. O sea, a la par de su... Porque decía, claro, que esto fomentaba el racismo. Cuando Estados Unidos... En el 39 todavía no había firmado todos los documentos antirracistas, ¿no? Pero, y entonces le cambian el nombre con el título y se titula No quedó ninguno. Mira que es feo, ¿eh? Es decir, no quedó ninguno, pues aún así se convierte en uno de los libros más vendidos. Y luego la canción del libro de los 10 negritos lo cambia por Los 10 pequeños indios, cosa que ahora, a día de hoy, tampoco se puede utilizar. Bueno, pues es muy interesante esto que ocurre con estos libros, que lo consideran casi como uno de los libros malditos, porque es milagroso que haya tenido venta con todos esos cambios que ha tenido. Pero fíjate que su nombre original viene de la propia canción, ¿no? Que era una canción infantil, era una canción... The Little Niggas, ¿no? Perdón, Dani. The Little Niggas. Exacto. Que en Estados Unidos automáticamente se llamó The Little Indians. Es lo que tú dices. Bueno, incluso la isla le hacen cambiar el nombre. Bueno, es la isla de Devon. Bueno, pero eso ya lo hace... Claro, es que eso sí que lo hace Agatha ya de una manera más premeditada. Ella la llama la isla del negro. Es decir, la isla de Devon. Pero sí que es cierto que el contexto social en el Reino Unido, en Gran Bretaña, era diferente al que tenían en Estados Unidos con esa palabra. Por eso, como dice Silvia, viene de la canción, viene de una canción. Y pasa lo mismo aquí en España. Tú dices los 10 negritos y no tiene una connotación negativa. Sí, pero allí no lo permitieron, ¿no? Desde claro el minuto uno. No, claro que no. Te dije que se llamaba The Little Indians, que después también tuvieron que cambiarlo y no quedó ninguno. Pero tú sabes que hay palabras prohibidas en Estados Unidos. Pero fíjate tú, Níger, claro, prohibida totalmente. Está o sea, un blanco no puede decir níger. De hecho, igual ya te capan este programa en YouTube solo por nombrarlo. No, muy fácilmente. Pero si eres negro sí que lo puedes poner. Y por ejemplo, claro. los periódicos estadounidenses, ha habido vídeos de profesores en universidades donde públicamente tienen que pedir disculpas por leer un texto de Martin Luther King, donde aparece níger, y ellos entonces lo tienen que capar y decir, perdón porque yo lo he leído. Entonces, en los periódicos aparece N punto. Entonces ya se sabe que N punto significa esto. Claro, o sea, que sí. es una cosa... Es una N-word que le llaman. Es muy curioso porque además hace poco se hizo viral un vídeo en el que aparecía un inmigrante mexicano en Estados Unidos y estaban haciéndole una entrevista a las puertas de un supermercado y empezó a hablar de, pues eso, con esta palabra que hemos dicho, que no vamos a repetir para que no nos cape YouTube el vídeo, y de repente se acercaron 4 hombres afroamericanos, y le dijeron, ¿pero qué estás diciendo tal? Y entonces le dijo, no, yo puedo decirlo, que soy mexicano. Ah, bueno, eres mexicano, entonces sí que puedes decirlo. Y se dieron un abrazo. O sea, es decir, no está prohibida la palabra como tal en el lenguaje, está prohibida para los blancos. No, claro, y tienes que rectificar en caso de decirla. Bueno, siempre en depende Estados de la Unidos nosotros connotación, pedimos disculpas, pero realmente es una cosa muy desconocida aquí en Occidente y que llama la atención. Y al final, este era el título del libro. Sí. The Little Niggas. Sí. Pero vuelvo a decir eso, que el contexto y la situación social en Reino Unido, en Gran Bretaña, era diferente al que se vivía en Estados Unidos. Por eso ese cambio automático de título. Lo que pasa es que al final el título que quedó, y no quedó ninguno, pues claro, es un poco spoiler, ¿no? Estas cosas que suelen hacer los americanos. Pero vamos, que si alguien nos está escuchando y no ha leído esta novela, que se lee muy rápido,
En una mañana de playa te la puedes leer. Bueno, pues ahora en una mañana de montaña, de nieve. Bueno, hay quien le gusta la playa en invierno también. Es la novela más vendida de Agatha Christie, ¿eh? La más vendida. Entre las 10 más vendidas de la historia. De la historia, pero la más vendida de Agatha Christie. Agatha Christie tiene un récord que no lo tiene creo que nadie. Fue capaz de vender 1 millón de unidades de ejemplares en un solo día. 1 millón. 1 millón. 1 millón de ejemplares de una novela en un solo día. Madre mía. Perdón, Jaime. Y tiene otro récord. Dime. Y es que su obra teatral La ratonera Correcto. es la más interpretada de la historia y se sigue interpretando a día de hoy. Con 6 funciones en Madrid, creo, si no me equivoco. Y todas rentables, ¿eh? Sí, 75 años siendo rentables. es una barbaridad. Es una locura. Hoy tened paciencia porque como estoy, como Sí, siempre, correcto. ¿no? Con esta mesa de mezclas, pero hoy especialmente tenemos bastante eco, entonces tengo que ir abriendo y cerrando porque tenemos mucho micro abierto y bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Pero bueno, el autocontrol es maravilloso. La radio nació con el autocontrol y aquí en este caso morirá con el autocontrol, aunque no morirá, que es inmortal. Silvia, perdón, Jaime, sí que estabas con esto. No, simplemente quería decir que era una mujer de récords, ¿no? Por la prolífica obra que tuvo y sobre todo pues, por estas dos cuestiones que hemos comentado, ¿no? Uno de los libros más vendidos de la historia, que se sigue vendiendo, que yo creo que es de lectura obligatoria. A mí, de hecho, me lo hicieron leer en el colegio y lo agradezco bastante. Y la obra teatral La ratonera, que es la más representada de la historia por todo el mundo, con literalmente cientos de miles de representaciones. Silvia, lo más creo que enigmático que hay en la vida de esta mujer es cuando desaparece en 1926, que está 11 días en un paradero desconocido, se encuentra su vehículo abandonado casi a la orilla de un lago y luego a ella se le encuentra con un seudónimo casi como desorientada en un motel. ¿Qué ocurre con esta persona? No sé si supone un antes y un después, porque luego hay momentos, lapsos en su vida, en el tiempo, donde ella casi no es capaz de escribir unos buenos relatos. Es como que hay unos momentos, unos años donde su mente compleja, debía ser muy compleja, bueno, pues ocurren, dicen que puede ser incluso un pasaje de olvido, de amnesia. Bueno, cuéntame un poco. Bueno, pues efectivamente Agatha Christie desapareció de repente el 3 de diciembre de 1926 y toda Inglaterra se puso como loca con una búsqueda febril por todas partes. Porque ya era muy reconocida claro, en vida. Es que no les pasa a todos. De su escritora más famosa Claro. en aquel momento. Fue un escándalo para la prensa. Puso en jaque a la policía, a cientos de voluntarios que se apuntaron a esta, O sea, esta en búsqueda. su búsqueda, ¿no? Sí. De lo importante es como si hoy desaparece Mr. Bean para los británicos. No. Jaime. Si Mr. Bean. Esta era una mujer. A ver, Como un referente británico. Mr. Bean es un cómico que a mí me hace mucha gracia, pero no tiene nada que ver con Agatha Christie, donde efectivamente pues, Digo como referente. se sumaron hasta 15.000 voluntarios y por primera vez en la historia aviones. Cuéntanos. Así es. La mañana del 4 de diciembre, o sea, al día siguiente, encontraron su coche abandonado cerca del estanque de Newlands Corner, en Surrey, y en su interior estaba su abrigo y su maleta. Las puertas estaban cerradas, o sea, había sido cerrado desde fuera, pero alrededor no encontraron ni rastro de lucha, ni había huellas. No parecía que hubiera habido nada extraño o que la hubieran secuestrado. Simplemente había desaparecido, había dejado ahí el coche. Una vez que encontraron el coche, pues aún se sumaron muchísimos más voluntarios, aeronaves, se rastreó toda la región y comenzó a circular la teoría del posible suicidio. ¿Por qué? Bueno, pues porque Agatha Christie en aquel momento atravesaba una época fastidiosa, ¿no? Acababa de morir su madre muy recientemente. Además, estaba en un proceso en el que tenía que entregar una novela y estaba carente de inspiración. Y encima, para más inri, el día de antes de su desaparición, su esposo, Archibald Christie, le dice que se ha enamorado de otra persona y que se va a ir con ella. Así que, bueno, pues tenía todos los indicios de que hubiera podido desaparecer de forma voluntaria, sobre todo porque además
llevó a su hija con sus abuelos, la niña tenía 6 años, si no recuerdo mal, con los padres del marido, y solamente se llevó una foto, o sea, solo echaron en falta una foto que era de ella con su hija, con lo cual eso te hace pensar que te estás despidiendo de alguna manera, que tu intención es que la niña esté cuidada, pero que no estuviese con el marido y con la novia del marido, ¿no? Hubo varios testigos que aseguraron que habían visto a una mujer con una apariencia muy similar a Agatha en Harrogate, que era un balneario muy famoso, pero la policía desestimó las declaraciones y no fue hasta el 14 de diciembre cuando fue encontrada en otro balneario, efectivamente, en el Hotel Swan Hydropathic, y se había registrado bajo el nombre de Teresa Neal, que era el apellido de la amante de su marido. Cuando fueron hasta allí, fueron acompañados del propio marido. Ella no lo reconoció o no quiso reconocerlo. De hecho, habló como si fuera su hermano. Hacía referencias a que era su hermano. No reconoció tampoco la foto de su hija. Y esto se ha analizado desde el punto de vista de la criminología como que quizá pudo sufrir un episodio de disociación. ¿Qué es la disociación o la fuga disociativa? Bueno, pues esto ocurre cuando normalmente estás en periodos de estrés, después de un trauma emocional, conflictos internos no resueltos. Yo no sé si alguna vez habéis sentido esto, ¿no? De tengo tantos problemas que necesito salir corriendo. Bueno, pues de ahí a la fuga disociativa hay un paso. No hace falta tener un trastorno previo o un trastorno psiquiátrico de ninguna manera. Son cosas que ocurren con la ansiedad y que lo que te propicia es que tengas una pérdida repentina de la memoria, sobre todo de la memoria tuya, de cómo has llegado hasta allí, qué es lo que has hecho en todas esas horas, en todos esos días en los que has sufrido esta fuga disociativa. Luego, confusión sobre la propia identidad e incluso que adoptes una nueva identidad. En este caso, ella había adoptado la identidad de la amante de su marido. Me parece un indicio bastante importante para saber la causa, ¿no? de esta desaparición. Pero es muy, muy curioso cómo Agatha Christie, después de haber vivido tantas guerras, de haber vivido tantas aventuras, se encontrase en un punto como este para decidir desaparecer y perderlo todo absolutamente. Ella estaba decidida. Y además, una vez que escribió sus memorias, nunca contó nada sobre este episodio. Nunca se ha sabido qué es lo que hizo. ¿Y tú qué opinas? Que el amor es muy malo. ¿Tú crees que iba por allí? Sí, no lo dudo. ¿No pudo ser un pasaje de amnesia o acudir a un sitio que ya no reconocía o algo extraño? Ya, pero fue... Porque se ha hablado incluso de pruebas con sus propios conocimientos en venenos. Bueno, hay mil. Yo creo que seguro que haya estado una abducción ovni, pero tenemos de todo. Ah, sí, esa teoría me gusta. No tengo ni idea, me imagino, porque siempre aparece, ¿no? Podría ser. ¿Por qué no? Jaime seguro que la ha encontrado. Bueno, teorías sobre los ovnis, ¿no? Pero Sir Arthur Conan Doyle, que ya conocía a Agatha Christie y que era muy creyente en los mediums, le llevó un guante de Christie a un medium para que intentara localizarla, pues por medio de la evidencia, y este medium no supo decirle dónde está, pero sí que le aseguró que estaba viva. Esta fue una de las, bueno, pues de las curiosidades que tuvo su búsqueda, ¿no? Porque incluso un periódico ofreció 100 libras como recompensa, como hemos dicho, más de 1000 agentes, 15.000 voluntarios, aviones, abrió la prensa en absolutamente todo el país e incluso en el New York Times.
Y bueno, es que cuando ella misma nunca ha dado explicaciones, y seguramente fue porque entró en shock, cogió el coche, porque por cierto era una amante de los coches, ¿no? De hecho es lo primero que se compró cuando empezó a ganar dinero. Y se pegó una leche con el coche, lo dejó cerrado y se fue al primer hotel que encontró. Pues lo que está claro, y se registró con el nombre de su amante. Lo que yo tengo muy claro es que estaba en shock, y que pues cuando una persona está en shock luego no se acuerda, ¿no?, de las cosas que ha hecho, de dónde ha estado y de por qué lo ha hecho. Yo creo que fue eso, fue porque fue a los pocos minutos, ¿no?, a las pocas horas de que su marido no solo le dijera que se iba a divorciar, sino que ese fin de semana ya se iba con su amante. Así fue, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, como contaba Silvia y ahora apuntaba muy bien Jaime, ella estaba en esa situación, pues cuanto menos estresante, ¿no? Su marido sí que es cierto que no es que le fuera infiel, le habló sin tapujos, se cuenta, y le dijo que se había enamorado, el amor se había muerto y se había enamorado de otra persona. Ella lo afrontó pues como lo pudo afrontar. ¿Qué pasó? Es un misterio. Sí que es cierto que tuvo ese accidente contra un árbol, se bajó del coche, se hipotetiza que acabó en un apeadero cercano donde pudo ver, bajo esa psicosis disociativa o ese pequeño trastorno de amnesia, una publicidad sobre el balneario, el hotel balneario donde fue encontrada, y que eso automáticamente como que la llevó allí directamente, ¿no?, por un mecanismo automático. Se hospedó, se registró con el nombre de Teresa Neal, la amante de su marido se llamaba Nancy Neal, o sea, cogió el apellido. ¿Cómo casas eso con una amnesia? Es complicado, ¿no? Porque sí que puede haber un trastorno que ocasione postraumático, que ocasione incluso recordar ese apellido, que se le haya quedado grabado a fuego, y bajo esa situación de amnesia momentánea puede incluso registrarse con ese apellido dando otro nombre. No, ni Agatha Christie ni Nancy Neal, Teresa Neal, ¿no? Muy raro. No lo sé, yo creo que es uno de los misterios que no nos dejó resueltos Agatha Christie, que sí que lo resolvía todo en sus novelas, lo dejaba perfectamente atado. Como tú bien nombrabas al inicio, es un puzzle en el que el lector, en este caso, tenía todas las piezas sobre la mesa. Era capaz, si era lo suficientemente inteligente, casi de resolver a la par. Antes de finalizar. Exacto, que Hércules Poirot, en este caso, o Miss Marple, perdón. Todo el glosario, todo lo tenía, los personajes perfectamente descritos, qué hacía cada uno. Recordemos que en las novelas de Agatha Christie todos mentían, todos tenían una razón para mentir, solo que había un mentiroso que era el asesino, ¿no? Entonces todo esto lo tenía el lector frente a sus ojos y lo resolvía perfectamente, porque además Agatha Christie utilizaba una técnica de escritura muy curiosa, que era la escritura inversa. Es decir, tú no podías urdir todo el plan que tejía perfectamente Agatha, llegando a la resolución sin haber empezado por la resolución. Es imposible. Es imposible. Entonces, ella empezaba por la resolución. Entonces tenía una técnica. Era una técnica que utilizaban otros escritores también, ¿no? Pero ella la popularizó mucho. Y es, pues eso, ¿no? Empezar. Es como, mira, hace poco, bueno, relativamente poco, escuchaba un ejemplo, sobre todo hablando de este tema, de esta técnica de escritura, ¿no? Que es como la final de un mundial. Es decir, tú ves los finalistas y el que ha ganado el mundial. Pero si lo ves desde el principio, lo ves imposible. Es decir, no vas a llegar pero si lo empiezas desde el final y recorres el camino inverso, sí que lo entiendes todo. Pues Agatha Christie hacía un poco esto, esa escritura inversa que de otra manera no hubiera sido posible dotar a sus novelas de esa perfección, esa máquina, esa relojería perfectamente ajustada que tenía para resolver todos los puzzles, todas las ecuaciones, y que tú te quedaras diciendo, otra vez, ahora lo he vuelto a hacer, ¿no? De hecho, durante su desaparición, sí que entre los voluntarios se sumaron muchos fans de la propia Agatha, poniendo en práctica investigaciones de sus propios libros, para ver si podían encontrar alguna pista, bueno, haciéndose los Hercule Poirot de ese momento, ¿no? Y de hecho, sí que ha habido después un desarrollo bastante importante en las técnicas criminalísticas que parten en muchas ocasiones de las historias de la propia Agatha Christie. Es decir, es una mujer que sabía perfectamente todo sobre el mundo policial, pero iba más allá, y al igual que ocurrió con Julio Verne con sus inventos, que fue un adelantado a su tiempo, Agatha Christie fue una adelantada a su tiempo en cuanto a investigación criminal, porque, ya os digo, ahora hay muchas teorías, muchas bases científicas que se han sacado de sus propios libros. Obviamente también de Sherlock Holmes,
que al final eran coetáneos, ¿no? Conan Doyle y Agatha, y como ya habéis apuntado, eran amigos. Oye, ¿podríais contarme algo sobre su relación con el espiritismo? Fue poquita la que tuvo, ¿eh? En realidad rechazaba bastante el tema del Estamos espiritismo. en una época. En una época que era chic el auge ser espiritista. absoluto, Claro. era necesario. Casi. Pero al contrario de Conan Doyle, que Te sí que hacía lo como, abrazaba. como inteligente y conocedor y Bueno, acceso a un mundo exacto, elitista. Exacto, Sí. total, tal cual lo dices. Pero es cierto que lo que es. Se dice que la madre de Agatha sí que coqueteó un poquito más con todo el tema del espiritismo, pero Agatha era bastante religiosa y bastante reacia a estos temas. Es decir, sí que es verdad que hay algunas novelas en las que impregna un poquito más de misticismo, pero era muy reacia al tema del espiritismo. De hecho, ella ni lo abrazaba ni comulgaba con esas ruedas de molino, casi, ¿eh? De hecho, en las novelas en las que sí que hay alguna referencia a esas mesas parlantes o alguna ouija o lo que sea, al final siempre acaba siendo todo mentira, ¿no? Ella misma lo denunciaba en estas novelas y le daba muy poca credibilidad. Pero claro, como tú dices, Nacho, era algo muy de moda en aquel momento y que formaba parte de la alta sociedad, y al final Agatha pues pertenecía a ese estatus, ¿no? Pero era una persona muy, muy coherente, muy práctica, y yo creo que eso es lo que llevaba precisamente a esa forma de escritura, al revés, como comentabas, Dani, y a esas resoluciones tan alucinantes, y como has dicho antes, Nacho, lo del puzzle, ¿no? Hacer esos puzzles milimétricos y que te quedas loco, ¿no? Luego cuando recompones el juego, es de verdad una persona con muchísima capacidad. Ella era amante de la arqueología, y es muy interesante porque también, entre otros coetáneos, ¿no? Como Bram Stoker, que al final ella está en muchos yacimientos, sobre todo en la zona de Siria y de Irak, donde aparece el gran Pazuzu, esas imágenes icónicas de la arqueología relacionadas con la muerte, relacionadas con el crimen, aunque sea el crimen sobrenatural, el crimen del anticristo. Pero ese conocimiento en arqueología, esas aventuras británicas tan dadas, lo que tiene el pueblo británico, hacer esa arqueología en esos países orientales, es lo que también le lleva y le impregna a trazar diferentes novelas. Sí, bueno, de hecho, en Bagdad, si no recuerdo mal, conoce a su segundo marido, Max Mallow, el arqueólogo, se lo presentan y acaba pues casándose con él y amándolo de una manera demencial, es decir, como no amó a Archibald Christie, del que tomó el apellido y siempre se arrepentirá. Ella lo decía mucho, ¿no? Siempre se arrepintió de llevar el apellido de su primer esposo por todo lo que conllevó después, y que su momento más álgido o su salto a la fama, dijéramos, a nivel global, fuera con el apellido de casada de Archibald. Pero sí que es cierto que amaba la arqueología. La arqueología la llevó a muchos sitios, como tú bien has dicho, ¿no? El Cairo, sobre todo, tenemos ahí, ¿no? Muerte en el Nilo, tenemos ahí novelas. Bueno, de hecho, la arqueología la llevó a conocer el Orient Express y a escribir una de sus novelas más famosas, ¿no? Asesinato en el Orient Express. Era una apasionada de la arqueología, nunca fue ducha en ella, pero se dejaba llevar por el que fue Max Mallow, su segundo marido, al que quiso como nadie. Fíjate, hasta hay una anécdota muy bonita con Max, con su marido, que ella le dejó un libro, una novela sin publicar, para que la publicara cuando ella muriera. Es decir, y todo lo que pudiera destinar esa novela en el tema económico fuera para él. Es decir, yo te dejo esto aquí en un cajón y cuando yo muera la publicas. O sea, hasta ese nivel llegaba el amor que sintió. Recordemos que era casi 20 años menor que él, Max, cuando se conocieron. Creo que Christie tenía 40 y Max tenía unos 25. Y sí, claro, le llevó a meterse en ese mundo de la arqueología británica, que ya hablaremos. Bueno, así. Sí, no. Es que esto es para hablar porque es como una necesidad de la aristocracia británica, el tener que emprender esas aventuras con los mecenas que había en aquella época, pero a estas zonas en concreto, como fue en Egipto, y que luego, bueno, pues se ha utilizado lógicamente para generar los museos más importantes del mundo, que es lo que tienen. Fíjate que Christie dejó escrito lo siguiente. Hace muchos años, cuando una vez le dije con tristeza a Max que era una lástima que no me hubiera acercado a la arqueología cuando era niña, a fin de estar mejor informada sobre el tema, él me dijo: ¿no te das cuenta de que en este momento sabes más sobre cerámica prehistórica que cualquier otra mujer en Inglaterra? Es curioso cómo cuando ella empieza a ir a las diferentes excavaciones, diferentes yacimientos arqueológicos,
empieza a generarle una pasión en su interior brutal, ya no solo por su marido, sino porque le encanta. O sea, ha encontrado poco menos que el sentido de su vida, hasta el punto de que cuando, por ejemplo, iba a las excavaciones que hacía su marido, ella no quería influir en ellas. Entonces, ella misma se pagaba todos sus gastos para que otros mecenas o otras fuentes de instituciones que pudieran financiarla, digamos, no la tuvieran en cuenta y ella no pudiera influir de manera negativa. Y, por supuesto, ella tenía bastante dinero gracias a las ventas de sus obras literarias, y lo que hacía era que financiaba muchas veces las excavaciones, pero de forma anónima. Con lo cual tenemos no solo en sus personajes de los libros, sino en ella misma a un personaje de novela. O sea, una escritora, una mujer adelantada a su tiempo, culta, porque también se había formado en danza, en música, de hecho tocaba el piano y dicen que muy bien, pero que no llegó a ser pianista porque era tremendamente tímida, ¿no? Entonces le daba pánico hacer recitales en público. Pero fíjate, tenemos una persona, pues eso, una mujer adelantada a su tiempo, que además se divorcia, se vuelve a casar, amante de la arqueología, que corre aventuras en Medio Oriente en aquella época entre guerras. Bueno, o sea, es que es... iba a decir para hacer una película, pero gracias a Dios ya se han hecho muchas. Oye, también tenemos una vertiente como son sus libros perdidos, sus relatos perdidos que van apareciendo con el paso del tiempo. Y yo no sé si se llegaron a vender, lo desconozco, esas libretas que ella siempre llevaba encima, donde tomaba apuntes de todo, donde dicen que a cada lugar al que iba, ella lo que veía lo ponía para luego trazar sus novelas, trazar todos esos relatos. Pero sí que han ido apareciendo y dicen que todavía hay libros, relatos ocultos sobre ella. Bueno, muy probablemente, ¿no? Creo que tiene unas 66 novelas publicadas, si no me equivoco. La mitad de ellas, el protagonista es Hércules Poirot. Y relatos, tenía unos 150 relatos cortos, si no me equivoco. ¿A ti te suena, Silvia? A mí me gustaría hablar precisamente sobre los dos personajes principales de sus novelas, ¿no? Poirot y Miss Marple. Porque la verdad es que son contrapuntos muy curiosos. Poirot es un señor con un bigote que se lo cuida, vamos, es lo que más cuida en el mundo. Es una persona maniática, con TOC, en torno a los 60 años. Es belga, no es francés. Esto es muy importante, porque además siempre se juega con eso, ¿no? Y que todo el mundo piensa que es francés. Y lo que más le gusta desayunar son huevos duros, pero tienen que ser 2 y del mismo tamaño exacto. Bueno, dota a sus dos protagonistas de muchos detalles que los hace únicos, que incluso son un poco caricatura de sí mismos. Pero yo creo que eso también hace que el lector se pueda sentir como más cerca de ellos, porque son raros, no es el clásico héroe. Y eso que son sabelotodos. Es porque Poirot es un sabelotodo, ¿no? De manual. Completamente. Con su bigotito, peinándoselo, se pone una redecilla por las noches. Pero lo que sirve, sobre todo lo que tiene Poirot, es que es un hombre muy respetado, tanto en Inglaterra como en Francia, como, bueno, en general en Europa, y lo llaman para resolver muchos casos, porque es una eminencia, ¿no? Y él tiene muchos contactos, y también esos contactos y determinados personajes se entremezclan entre las propias novelas, y hay un trasfondo en estas novelas que a lo mejor la familia de la víctima de una de las novelas son precisamente en otra los asesinos. Y estas cosas dotan a todo el universo Agatha Christie de muchas formas, muchas reglas de jugar, ¿no? Que no solamente tienes que adivinar tú con las pistas que te está dando quién ha sido el asesino, sino que además puedes buscar otros easter eggs entre las propias novelas. Y luego Miss Marple es una ancianita que a priori podría parecer adorable, una metiche, porque está siempre
se mete en las casas y en las vidas de todos los del pueblo y alrededores. Pero también tiene en común con Poirot que es muy respetada, sobre todo por la policía. Es muy curioso que una señora de 60 y largos 70, de aquella época, inglesa, con su Rebequita de punto, con un estilismo bastante terrorífico, pues la propia Le de credibilidad, policía claro. la utilice en muchas de estas historias como asesora, porque sin ella no podrían resolver estos crímenes. Y eso me ha gustado mucho lo de Sancho Panza Y Don Quijote. y Don Quijote, porque bueno, pues sí, no sabría decir quién sería Sancho Panza y Don Quijote en este binomio, pero podríamos compararlo. Bueno, el personaje de Miss Marple es, yo creo que a la vez una genialidad, pero también una perfecta herramienta de marketing, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de que Miss Marple es una señora que la describe la propia Christie de entre 50 y 60 años. Soltera. Seguramente muy fiel a los oficios religiosos. Querida en su pueblo, vive en un pequeño pueblo de la campiña británica. Es decir, es igual que el 90% de las mujeres británicas que compraban los libros de Agatha Christie. De hecho, era un personaje que terminó siendo su personaje favorito, incluso por encima de Hércules Poirot, pero que cuando lo creó, en la primera obra en la que aparece, ni siquiera es una novela, es una recopilación de cuentos cortos que se llaman Los 13 problemas, y bueno, al ver la aceptación que había tenido es cuando ya escribe la primera novela en la que Miss Marple es la, digamos, detective aficionada protagonista, que es Muerte en la Vicaría. Bien, a partir de ahí, pues escribe hasta 13 relatos, más los relatos cortos, y convierte a Miss Marple en el arquetipo de mujer británica curiosa. Quizás alguien podría incluso llegar a identificar también cierto cotilleo en su forma de actuar con el resto de personajes, que es muy, muy avispada, muy inteligente, es muy rápida, que al ser muy curiosa se fija en todos los detalles y es por eso la que termina resolviendo los enigmas, ¿no? los asesinatos. Pero lo cierto es que yo personalmente creo que fue una herramienta de marketing brutal y que precisamente este éxito que tuvo este personaje, que a primera vista no debería ser pues un personaje demasiado llamativo o atractivo para el público, fue precisamente porque quien leía esas novelas, quien leía esos relatos, se veía muy identificado. Igual que es complicado, ¿no?, identificarte con Sherlock Holmes o con Hércules Poirot, ¿no? Es porque, bueno, a no ser que tengas un buen bigote. Claro, son personajes además muy diferentes a lo que podemos ser los hombres a día de hoy, pero sin embargo es que Miss Marple, estoy segura de que hay todavía 1 millón o 2 millones de Miss Marples en la campiña británica que hoy a las 5 de la tarde tomarán el té. Bueno, nuestro Chus está dejando un poco Poirot con su pequeñito bigote. Oye, Silvia, ¿a ti hay algo también que te intrigue mucho de la figura de Agatha? Bueno, si queréis, retomamos las posibilidades de lo que le llevó a desaparecer, porque hemos hablado de que estaba en un periodo muy complicado, no solo por lo del marido, que fue la gota que colmó el vaso, sino que había fallecido su madre recientemente y que estaba en una sequía literaria. Lo que puede afectar una sequía literaria a una mujer con tantas ideas, con esa necesidad tan prolífica de crear historias. Yo no sé si podríamos ser conscientes de hasta qué punto te puede llevar eso, ¿no? Una persona que estás teniendo éxito conforme sacas cada uno de tus libros, que eso no es lo habitual, y menos antes. Hoy en día a lo mejor sí, ¿no?, porque es todo más mediático. Pero a principios de siglo, bueno, pues en una época de posguerras, una mujer que fuera tan reconocida en vida por cada una de las novelas y relatos que escribía,
pues yo creo que es de señalar, ¿no? Que pudiera tener ese reconocimiento, lo conociese y a lo mejor también le llevó a la locura. Una locura que podemos hablar de transitoria, ¿no? En esa desaparición, pero que luego sí que se repitió en algunas ocasiones. Se sabe que había miembros de su familia que habían tenido situaciones parecidas de disociación, pero bueno, también creo que aportó esa forma de ser, esa personalidad, aportó mucho a esas novelas, a esas historias. Y de hecho hay un personaje en Muerte en el Nilo que... Bueno, claro, a ver cómo contamos las cosas sin hacer spoilers, ¿no? Pero bueno, creo que un spoiler se puede hacer, ¿no? Hombre, yo creo que, a ver, si no que la gente aquí lo mutee, no se escuche y ya está. Spoiler de Agatha Christie, spoiler de hace muchos años. Bueno, pues precisamente hay un personaje que está muy enamorada de su novio. Se iban a casar, pero coge de repente y se promete con otra que es guapísima, famosa, de todo, y entonces pues, se casa con la otra y se van de luna de miel a un crucero por el Nilo. Y en ese crucero aparece la ex, que está completamente loca por él, pero loca a niveles patológicos. Y bueno, pues vemos una serie de comportamientos en este personaje que llegan casi a odiarla, ¿no? Si eres el lector. Y dices, madre mía, qué obsesionada, va a hacer tal, va a hacer cual, va a hacer cual. Bueno, al final podría verse ahí un poco reflejado el sentimiento que tuvo ella con su exmarido y con la amante. Siempre me ha recordado, ¿no? a que podía ser así. Y el final de esta historia, spoiler alert, ojalá hubiera sido para ella lo que... O sea, yo creo que ella imaginó que se hubiera solucionado su situación personal de esta manera. Y es que en realidad la novia loca y el marido eran compinches para matar a la novia con la que se casa, o sea, con la que le pone los cuernos, ¿no? Porque tenía dinero y por aprovecharse de ella, pero en realidad seguían los dos enamoradísimos hasta las trancas y por siempre y para siempre. Yo creo que esta situación psicológica de Agatha, bueno, pues nos ha dado personajes, como ya estamos viendo, nos ha dado momentos muy locos en cualquiera de sus libros y bueno, me parece curioso el ejercicio, si lo queréis hacer, de analizar este tipo de coincidencias entre su propia vida y los personajes o las tramas de sus novelas. Interesante. Sí, la verdad. Y como decía Silvia, ¿no? Esa suerte de Thelma y Luis, que son esos dos amantes que se siguen queriendo a pesar de y contra todo pronóstico, yo creo que puede ser una bonita visión para enfocar todo ese momento tan oscuro en la vida de Agatha, ¿no? Ese momento tan duro en el que se tiene que separar de esa persona que ama porque literalmente le dice el amor se ha muerto. Y yo creo que es una manera de plasmarlo en su novela. Pues no lo había visto nunca así, pero es una manera bonita de verlo, ¿no? Lo que ella hubiera deseado que hubiera sucedido, yo pienso, ¿no? Está muy bien, la verdad, y no me lo había planteado nunca, pero sí que es cierto que yo creo que hay mucho de Agatha en sus novelas, ¿no? Eso yo creo que es evidente. No solo esa mente también como utilizaba Doyle, esa lógica deductiva totalmente aplicada, sino también muy de ella. Yo creo que Miss Marple también bebe en el fondo mucho de ella, ¿no? Por cierto, cabreo que se pilló, ya no estaba, pero cabreo que se hubiera pillado con Miss Marple, lo que sí que se pilló con el Cluedo, cuando salió Cluedo, que era Clue, en mediados de los años 40 creo que salió, y se pilló un rebote, bueno, tuvo trifulcas con la editorial del juego, que no ganó, porque le dijo que la plagiaron, evidentemente esa idea era suya, toda la del Cluedo, ¿no? Todos nos hacemos una idea de lo que es el Cluedo, y es una novela de Agatha
Agatha Christie, al fin y al cabo. Pero el rebote que se hubiera pillado con Se ha escrito un crimen, y Jessica Fletcher y Angela Lansbury, esa, iba a decir jovencísima Angela Lansbury, pero no era jovencísima Angela Lansbury ya en Se ha escrito un crimen, totalmente basado en el personaje de Agatha Christie, viviendo sus novelas y descifrando sus crímenes y todo, ¿no? Era una mezcla entre la propia escritora y Miss Marple. Total. Porque yo creo que era más Miss Marple. Sí. Más que la propia Agatha Christie. Lo que pasa es que como en esa Bueno, serie me parece que era periodista. Era escritora, claro. Sí, en realidad yo creo que era periodista. Era cronista, ¿no? El personaje de Angela Lansbury. Entonces, claro, es que tú lo veías y decías, a ver, es Agatha Christie convertida en Miss Marple en sus propios... Que, por cierto, era una serie muy chula y a mí me gustaba mucho. Tenía una banda sonora espectacular, ¿eh? Igual que me encantaba El juego del Cluedo, porque efectivamente era una novela de Agatha Christie en la que tú ibas interactuando, ¿no? O sea, a mí me parecía brutal. Oye, se habla también de posibles mensajes ocultos en sus obras que todavía no han sido desvelados, pero que ella ha podido lanzar en diferentes lugares. Es decir, como que el completo lector de todas las obras de Agatha Christie, con un nivel de habilidad en cuanto a hacer puzzles bastante importante, puede llegar a encontrar mensajes de una obra a otra que les traslade a algún acontecimiento o alguna pequeña obra, o como, claro, al final son muchísimas historias, como otros dicen que te puede llegar a llevar a obras inéditas u obras que están sin firmar pero que son de ella. Eso me parece alucinante. Bueno, no sé si podríamos aquí ya meter incluso sociedades secretas, no, pero, masonería… pero esto, ojo, porque no es la idea de una persona, sino de biógrafos, de diferentes escritores, de que si se analizan bien… El concepto de toda su obra, ¿no? Todas esas obras te puede llevar incluso a obras anónimas de esa misma época, pero que son suyas. Como que ella no quiso firmar diferentes obras, imagino que muy reducidas serían, o donde pueden estar las obras perdidas. Las obras perdidas. Yo lo que sí que sé es que utilizó un seudónimo en una ocasión, ¿no? Para 6 novelas románticas. Silvia sabrá, no sé qué nombre utilizó, Mary, no sé qué. No, un nombre que no recuerdo ahora mismo, pero… Perdón, Jaime. Mary Westmacott. Ese, como bien ha dicho Jaime, ¿no? Y le duró 6 novelas románticas, hizo sus pinitos en eso, y lo tuvo que dejar porque tuvo una serie de problemas con ese mismo seudónimo. Al nivel de todo el concepto, como tú dices, de obra literaria que pueda derivarte a otros estratos, incluso del pensamiento, como pueden ser sociedades secretas o eventos, o ligados a otros corrientes de pensamiento. Pues ahí no me he adentrado mucho yo como para poder hablar algo sobre el tema, pero igual Jaime nos sorprende. Igual Jaime nos sorprende, como suele ser habitual. Sí. No sé si sociedades secretas, pero sí que es verdad que en el episodio de su desaparición, que ya hemos hablado, las primeras teorías que barajaba la policía es que había sido secuestrada. Pero incluso secuestrada por bandas de sicarios o por la propia mafia. O sea, algún tipo de relación, no sé si por lo que escribía o por ayudas que hubiese podido brindar a la policía en algún determinado caso en la vida real, le debía haber granjeado también algunas enemistades. De hecho, hay que hacer una mención aquí especial al principio de sus años a todos los críticos británicos que decían que la obra de Agatha Christie era poco menos que deleznable, suele ocurrir y de un nivel bajísimo, ¿no? Luego supongo que igual no lo entendían. No, de hecho le rechazaron 6 veces las editoriales publicar su primera novela, El misterioso caso de Styles, si no recuerdo mal. Fue a la 6ª cuando le dijeron, vale, te lo publico, pero cámbiame el final. Y Agatha dijo, bueno, si me lo vas a publicar te lo cambio. O sea que hay una crítica de New York Times, decía Jaime, sí, hay una crítica de New York Times con su primera novela que dice algo así como que se ha pasado de frenada, ¿no? Como diciendo, es demasiado ingeniosa, está tratando de… y no le augura… Bueno, no sé dónde estará esa crítica del Times, pero yo sí que sé dónde está Agatha Christie. Es que estamos también hablando de una época en la que a los críticos literarios les faltó decir esta señora que se dedique a criar rosas en el jardín. Sí. O sea, la verdad es que había bastante, yo creo, envidia y bastante miedo de lo que esta señora estaba escribiendo, porque cualquier crítico, cualquiera que hubiese leído abundante literatura y conociese las corrientes literarias y a los autores,
se tuvo que dar cuenta en ese momento de que estaba ante escritos de una calidad abrumadora, para mí, a la altura de los de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Entonces, claro, que eso lo estuviera haciendo una mujer, pues yo creo que a muchos les daba miedo o directamente lo querían tirar por tierra. Pues igual que cuando una mujer aparecía pues por las diferentes sociedades que había de, pues, esos lobbies, ¿no? de geografía, que eran las que se dedicaban a hacer expediciones, pues la tachaban de loca, la tachaban de imprudente y la mandaban a su casa a fregar. Pues en este caso yo estoy seguro de que algunos de esos que escribieron críticas no la mandaron a criar rosas, pues igual de milagro. Sí. Es que cuando alguien sobresale, siempre suele caer una pequeña guillotina. Hombre, siempre dicen eso, ¿no? Si te critican, es que lo estás haciendo bien. Sí, bueno, aquí tendríamos una reflexión muy amplia en este programa. Pero a grandes rasgos y muy resumido y muy sintetizado, cuando la gente empiezas a levantar ampollas y empiezan a criticarte y a despertar envidias, es que lo estás haciendo bien. Porque, bueno… Porque algo estás haciendo bien. El compositor de este programa anda que no está recibiendo. Bueno, claro. Claro, o sea, el señor Iker Jiménez, por ejemplo, es uno de esos, ¿no? Es decir, bueno, críticas no, es lo siguiente, es intentar borrar del mapa periodístico a una persona. Es que eso le ha pasado porque ha terminado haciendo mejor el trabajo de muchas personas. Correcto. Que tendrían que hacerlo. Y que están cobrando por ello. Y que están cobrando por ello. Entonces, Correcto. claro, pues esas personas Sí, lo único que es buscar hacen la destrucción, es la destrucción laboral y de la vida de una persona. Totalmente, dilapidar su carrera. Y porque este es un Miura. Y ya le pueden echar todas las que quieran, que aún le hacen más fuerte. Otra persona, yo creo que la mayoría no lo hubiesen soportado. No, seguramente. Es mucha presión social, demasiada, y de demasiados frentes y muy poderosos. Hombre, entonces es difícil. Marcados pero hasta en ámbitos gubernamentales. Claro. ¿No? Es decir, bueno, pero las ahí lo tienes. representaciones… Le pasa a la gente que despunta, a la gente que sobresale. A Agatha Christie le pasó. Seguramente el crítico ese del Times que publicó esa crítica a la primera novela de Agatha Christie sería un escritor frustrado, que no ha llegado más que a hacer reseñas y reviews sobre novelas que le van llegando. Leyó la novela de Christie y dijo, no me puedo creer lo que estoy leyendo y no me puedo creer, situémonos en el contexto histórico, que lo haya escrito una mujer. Esto no puede ser, no puede estar pasando. Y lanzó esas críticas, que vuelvo a repetir, nadie sabe quién escribió esa crítica, ni esa reflexión, ni esa… Pero sí quién sabe quién es Agatha Christie, ¿no? Silvia. Desde luego, lo que no se puede negar es que todas las obras de Agatha Christie son muy sencillas de leer, por eso ha gustado de siempre a niños, mayores y todo tipo de públicos. Y eso se ve muchas veces como que, bueno, pues que puede ser algo infantil, ¿no? Algo naif. Pero lo que hemos comentado antes de los easter eggs o las cosas escondidas, los mensajes escondidos que hay dentro de sus obras y que puedes ligar unas obras a otras o puedes incluso reconocer, si lo unes todo, casos reales que ocurrieron de verdad en la sociedad inglesa de aquel momento. Bueno, pues hay muchísima más ingeniería cuántica de lo que se puede imaginar uno a priori en estos escritos, en estos relatos. Y además ella también utilizaba para documentarse muchas teorías científicas que sin duda, bueno, pues había que investigarlas, ¿sabes? No escribía lo primero que le venía a la cabeza. Esto es algo que se sabe, ¿no? Que no se dice a lo mejor a grandes rasgos, pero se sabe. O sea, para escribir así hay que leer mucho. O sea, hay que documentarse muchísimo. Una autora que vendió mucho más que su paisano, ¿no? El tan conocido Shakespeare, o acá Shakespeare, para los que entendemos un poco. Hay algunos que se confunden luego las letras que les bailan. Quiero decir que vendió mucho más que Shakespeare y que tiene la friolera del récord de haber vendido, es la autora más vendida con 4.000 millones de libros vendidos. O sea, es una locura. Es una barbaridad lo de esta mujer que sobresalió en su momento y yo creo que a día de hoy sus libros están totalmente vigentes. O sea, tú coges cualquier novela suya, desde la primera a la última, y podría suceder en la actualidad. Otra cosa, como bien decía Silvia, es que ya nos conozcamos el modus operandi muchas veces y no nos sorprenda tanto. Pero, joder, está en el cine. En el cine bebe, sigue bebiendo de todo eso. Ya no digo más palabrotas, ya está.
Fíjate que vendiendo libros a Agatha Christie solo la ha superado Dios. La Biblia, con sí, la sí. Biblia. Sí, sí, La- tal cual. el único que la ha superado. O sea que pues se ha quedado ahí al borde, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, un programa muy interesante. Muchas gracias a los tres. Jaime, te dejamos de enviado de Miskatonic en el Imperio Británico. Sabemos que te va a ir muy bien por allí. Y llegas, bueno, mañana prontito a la hora del té. Sí, hombre, me tomaré un té con una nube de leche en una vajilla de porcelana traída de la época imperial británica en la India. Cuando Porcelana se me quedo yo dedicaban- más con la francesa. Bueno, realmente la mejor de todas es la china, lo que pasa es que la de época es muy cara. Pero la bueno, pero la francesa es porcelana maravillosa. india, que era la que tenían muchas veces los británicos, pues bueno, pues era Ya sabes muy que delicada. crearon la plata inglesa. Bueno, Que es la falsa, la falsa plata, porque había una necesidad, la necesidad que había aristocrática en tener plata. Se generan los grandes juegos de café de plata inglesa, que la plata inglesa simplemente es una laminita de plata. la alpaca, se conoce como sí, alpaca. Pero realmente por dentro pues, es metal, y si se lava mucho, entonces aparece la broma. Bueno, por en fin, dentro. ¿qué podemos esperar de esa gente? Toma el té en el plato, ¿eh? Sí, sí. No lo tomes en la taza, ¿eh? Sí. Algún día ya explicaremos por qué, porque la gente no sabe a lo mejor por qué viene el plato con la taza. Lo Pero contaremos. Lo Así contaremos. seguimos con todo lo británico para más adelante. Jaime, muchas gracias. A vosotros, Un abrazo, Nacho, un querido. abrazo. Mr. Krell, Dani, gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Siempre es un placer hablar de figuras tan importantes, además, como Agatha Christie, ¿no? Y yo me voy a ir con una frase que dijo ella que me parece muy, muy representativa de lo que puede ser toda su vida y muy jocosa a la par, ¿no? Porque esa era muy introvertida, pero sí que es cierto que tenía esas frases lapidarias, ¿no? Dijo en algún momento, no sitúan muy bien los biógrafos dónde, pero seguramente, y obviamente fue después de conocer a Max Mellow, cásate con un arquitecto, con un arqueólogo, porque cuanto más envejezcas, más atractiva te verá. Y eso fue lo que hizo. Así que gracias a vosotros siempre, chicos. Muy bonita, muy bonita. Pues también gracias a nuestra pequeña Agatha Christie. Silvia, gracias. Apasionante, de verdad, este personaje, y por favor recomendar a todo el mundo que lea sus historias. Siempre vas a encontrar un momento maravilloso para dedicarle y no va a defraudar. Pues menos mal que no la guillotinaron a tiempo, con sus batallas, sus escritos, porque al final esa prensa podría haberla destruido por completo. Y aprovechamos para mandar todos los ánimos del mundo a uno de los padres que crearon Abismo, el que me animó, el que me dijo, tienes que hacer ese programa en Aragón para el mundo, como es nuestro compositor de cabecera, Iker Jiménez. Le queremos un montón. Es una persona de este equipo. Y cuando quiere, él está y nos envía todas las cosas. Silvia trabaja mano a mano con él prácticamente todas las semanas, con diferentes formatos que tenemos, y para nosotros es un orgullo tenerle aquí. Así que les dejo con su música y que siga diciendo las verdades como puños. Un abrazo y hasta la próxima semana.